Señoras y señores, está con nosotros el hombre del cine del terror, porque está Luciano Redigonda. Hola Lucho, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido, ¿Bien? Lucho. Hola, Lucho. ¿Es muy de cinéfilo andar con gorra? Es de pelado en mi caso, pero mirá. puede ser también. Pero de pelado cinéfilo usa pelado gorra. cinéfilo, yo tenía que usar doble gorra. Pelado Tenía que usar doble cinéfilo gorra. usa gorra, esa es buena la Sí, cosa. porque yo ahora estoy sin gorra, que soy pelado también. Pero no Pero sos si estuviera Pero vos no sos dirigiendo- cinéfilo. si fuera cinéfilo usaría gorra. Bien. Yo si no fuera cinéfilo igual usaría gorra también. Y bueno, Es así. vos porque la tenés en el alma la Se gorra. tendría que poner alguna vez y para siempre, como los viejos tiempos de moda, la peluca y salimos todos con peluquín. Y No es mala la importa, peluca. Como viejos tangueros. Hay gente que lo hace igual, ¿eh? Están de moda las extensiones, esa onda, pero tenés que tener pelo para No, tener yo digo extensiones. peluca de tanguero a los soldados en los años 60, sí. Un buen quinchín. Si ya ha vuelto todo lo Quinchito. retro alguna vez de Un buen alguna manera u quincho. otra, Olvídate tendría que de volver eso. el quincho. Podés ¿no? usar peluca, no tenés ningún tipo de ¿Sabían problema. que Gaturro empezó siendo el quincho de Menem? Esto ¿Cómo, es en cómo, serio. cómo? Esto es en serio, posta. Gaturro, el origen de Gaturro era... de la tira animada del genio de Nick? Sí, él hacía humorgráfico en la revista Noticias y bueno, uno de los personajes era Carlos Saúl y como jodían con el quincho de Carlos Saúl, el quincho era un gato posta que tenía en la cabeza y se decía que tenía un gato en la cabeza y el gato era Gaturro. Ese es el origen nefasto de esa criatura No te nefasta. puedo creer. Ojo, pero es un origen más noble que ser una copia de Garfield. Sí, es cierto, es verdad. O sea, ahora es, que como, me lo- es como lo más noble que tiene, Yo, ¿no? yo todo el Si lo tiempo pensás. pensé que era una copia de Garfield. Ahora que me decís eso, digo, che, entonces no era una copia al final, era No, algo no, creativo. Era creativo, era creativo. Al final, mira, había que ir al origen. Había que ir al origen para reivindicarlo. Yo lo quise criticar El y al quincho final de terminé Menem. reivindicando. Me Acá salió mal. reivindicando a ¿Viste Nick. cómo volvió el menemismo con todo? Ahora hay Volvió que con bancar todo. todo. Volvió Luciano con todo. Redigonda está bancando a Nick en vivo. Y a en Menem. Radio No digan Bandera. eso. No, Y a bueno, Menem. y a Menem, a los Eso dos. no le jode tanto. Hoy vamos a meternos en Sí. una rama del terror que es bastante específica. Tan específica debe haber 2, 3 películas en la historia del cine de terror. O sea, podríamos decir una categoría que tiene 3 películas en la historia. claro. Hay categorías de peli de terror que es, por ejemplo, con el mismo actor que tiene más películas. Claro. O sea, si Claro. fuera esa la Peli de categoría. terror de tal actor tenés muchas, muchas. Claro. Horror radial, podríamos decir. Horror radial. Vos, Radial barra podcast. ¿vas a hablar de nosotros? pelis No, de ter- Criaturas de la noche. Estaba sembrada, estaba al pie para el chiste, ¿no? Claro. no nos bardea bueno, así. Bueno. Entonces, falso muerto le tenemos. Falso ganado. muerto. Falso muerto. Bueno, el gran Falso juego muerto. de falso vivo, que nunca lo pudimos hacer, pero es para hacerlo en plataforma, para que lo descarguen en la aplicación, te aparece la persona y vos tenés que poner si está vivo o muerto Bien. y tenés un solo comodín que es falso vivo. Me encantó. Es bueno el Me juego. encantó. Lo que pasa es Hay la gente que está falso viva si lo pensás. ¿Viste esa gente que no sabe si está viva o muerta? Sí, sí, sí. es falso sí. viva, pero ahora no lo podemos aplicar porque ¿Cómo es muy sería difícil. Ese que no te acordás. No, le vamos a contarle a L porque esto lo habíamos pensado hace Es un tiempo. rarísimo. Viste que a vos, Te por digo- ejemplo, te cuentan de Te alguien y digo decís, nombres. por ejemplo, te decimos Mirta Legrand. ¿Viva o muerta? No, está viva. Viva, perfecto. Claro. Lo sabés. Cacho Castaña. Ay, creo que está muerto, está muerto. Viste, bueno. Un creo, claro. Y cuando dudás mucho es, bueno, Claro. falso vivo. Eso sería. El Claro. falso vivo es un comodín. Claro, ahí Después va. vos tenés que ir, cada 3 segundos tenés que decir vivo o muerto, vivo o No me muerto. acuerdo quién falleció hace poco y todos pensábamos que ya había muerto hace un tiempo y falleció hace poco, pero eso pasa eso también. pasa mucho. Eso pasa mucho. Está él como. Che, murió tal. Ah, estaba vivo. Estaba vivo, Claro. claro. Te Es sorprende. como el falso muerto de antes. Sí, sí. Porque vos pensabas que. Y es verdad. Es cierto, pasa. Lucho, y estas Sí. pelis que vos nombras, estas 3 películas, Sí. ¿cuáles son? Vamos con la primera, la que más nos vamos a explayar, que es una peli de este año que se llama Undertone, que acá le agregaron en Argentina Undertone Frecuencia Maldita. Excelente. Porque En a toda esta lo cosa banco. que sea con horror radial le tiene que. Frecuencia maldita. No sé, le puede poner maldita, mal feo, pero tiene que decir la palabra frecuencia. Claro. Que es una película independiente estadounidense hecha con muy pocos recursos. Recursos para lo que es Estados Unidos, han sido $500,000. Que viene Acá recaudando. con $500,000. Alto acá, guiso. acá es el Eternauta 2. Te hace alta peli. No tan así, pero más o menos. Es una peli que transcurre en una sola locación con la protagonista que es Ivy, que es una chica que está cuidando a su madre moribunda. Y su mayor distracción es grabar un podcast con un amigo a la distancia, él nunca lo vemos, escuchamos su voz. Y es un podcast entre true crime y investigación de casos paranormales / maléficos. O sea, un podcast.
Un podcast, es del género que más hay podcast, True Crime. De todo, True Crime y Me Creepypasta, sí, así. Y resulta que el amigo le dice que recibió un mail muy extraño con 10 audios adjuntos. Y entonces se empieza a escuchar cronológicamente los audios. Los audios los manda un hombre que graba a su pareja, que su pareja, mientras está dormida, habla en sueños. Y arranca así, con que la pareja habla en sueños. Después en otro audio se escucha como un llantito de bebé a lo lejos. La típica, La típica, película de la terror. típica. Después canciones infantiles y ahí se empieza a enrarecer la cosa. Paralelamente, la protagonista Ivy descubre que está embarazada, que no sabe qué quiere hacer con ese embarazo. Terror. Terror. Y bueno, y empieza a estar de por medio en tema de esos audios grabados. El tema también de las canciones infantiles y debaten sobre el origen satánico de algunas canciones infantiles. Se habla, y esto es una de las cosas que más interesantes dentro del laburo sonoro de la película, se habla de esta cuestión típica de qué pasa con algunas cintas cuando las das vuelta, si tienen un mensaje satánico, dando vuelta a la cinta. Lo que a nosotros nos retrata es, bueno, toda leyenda urbana desde la canción del álbum blanco que si daba vuelta a la cita decía que Paul McCartney estaba muerto, o Stairway to Heaven de Led Zeppelin que decían que tenía también mensaje satánico. Más, recordé una muy graciosa de Elia Kuriaki, que el disco Chaco, la canción Amor Malbón, suena como algo raro, así, y cuando das vuelta a la cinta, se escucha que das vuelta a la cinta, boludo. Era el chiste. Lo hicieron, son unos genios. Lo hicieron. En ese momento estaba muy de moda eso. Estaba ¿no? re de moda, veníamos todos de Yuksha y sus mensajes satánicos. Entonces acá la peli retoma un poquito esa cuestión con algunas canciones infantiles tradicionales. Está eso también de por medio, pero todo siempre jugado a través del sonido y de cómo se va enrareciendo el ambiente de ese hogar a partir de que si se filtrara lo maléfico a través del sonido. Y empiezan a indagar cada vez más en leyendas arcaicas y cada nueva sesión de grabación de ese podcast se vuelve cada vez más intenso el ambiente a medida que van escuchando los sucesivos audios. Bien. Y la película tiene esos elementos. Una joven, su madre y el resto de los personajes, tanto el colega de ella con el que graba el podcast como las personas de los audios, siempre son voz en off. O sea, muy solamente bueno. la Personajes grabación es radiofónicos. Y lo sostiene narrativamente, pues. lo sostiene bastante, en un momento por ahí decir, Pues si yo podría pongo, haber por algo ejemplo, más, pero... miércoles de mitad Sí. de semana laboral, Sí. pongo esta noche la peli a las 10 de la noche. Sí. Me van 23 horas, ¿me quedo dormido o se la banca? Se la banca, capaz que cabecea un poquito después de la hora 10, pero se la banca. No, ¿Cuánto dura esta peli? Dura 1 hora y media. Está bien. Me Horario llama mucha ideal. atención primero porque la había comprado, la había adquirido a 24 y ahora subió a HBO Max, que esa es la primera rareza, y figura hace una semana como la más vista de HBO Max. Es como muy raro para una peli de terror independiente así tan puntual, digamos. Hace 5 años atrás no hubiese pasado algo así. Están cada vez más en boga este tipo de pelis y bueno, está entre las más Es vistas. horror radial. Horror radial. Y a eso le suma, o sea, a todo el terror hay algo que no se ve, que obviamente es solo sonido. Es solo sonido. Bueno, hay muchos que dicen que el verdadero cine de terror nació con el sonido. Sí. Porque lo que dio el sonido al cine de terror fue el fuera de campo. Hasta ese momento vos tenías Claro. solo lo que se expresaba en imágenes. Al aparecer el fuera de campo aparece la sugerencia, lo que produce la imaginación de cada uno. Esta cuestión Vos te de referís, por ejemplo, al sonido de los pasos, ¿no? De alguien, algo que así. se acerca, un grito en la lejanía. Ejemplos de ese tipo. Sí. Pasa que todos los soundtracks también son casi hasta protagonistas también de la película. Cuando Sonido, se hace, cuando total. se Música. hace la película del sonido es como si fuese parte también del guión, ¿no? Sí, totalmente. Es como un protagonista más. Sí. Sí, las bandas sonoras de las pelis de terror, sí, totalmente. Entonces aportó muchísimo. Si vos haces la prueba de ver una peli muda de terror, digo, que están buenas, digo, Nosferatu, el gabinete del Dr. Caligari, pero también te falta algo, digamos, de... Sí, de si más lo- allá si- del campo. si un poquito Sí. si lo pensás, tal vez me dé más miedo, obviamente depende de muchos factores, pero piénsenlo. ¿Qué les da más miedo? ¿Algo que oyen o algo que ven? Y en una peli de terror, vos decís, estoy viendo una lámpara, un velador y escucho un grito a lo lejos, esto que decíamos. Sí. Y tal vez sea un poco más, consiga un efecto de terror mejor que ver algo muy terrorífico pero que no tenga sonido.
Claro. Uno podría pensarlo así. Está bueno eso de pensar como un humor Sí. radiofónico, que esta peli vaya por ese lado. Sí, porque eso es lo que te da el suspenso, digo, porque Suspenso. porque algo que vos ves te hace sobresaltar, es el shock, es la sorpresa. Odio los digamos. sobresaltos esos, sí. Pero Eso tiene el un nombre, suspenso ¿no? más sostenido. Eso tiene un nombre. El jump scare. El sí. jumpscare. Pero lo otro es más sostenido, porque podés estar minutos escuchando algo sin saber qué es y te genera mucha más tensión Sí, que verlo. Incluso cuando se arma el sonido de las películas de terror, principalmente se piensa mucho en eso, en qué transmitir, si esto que se le dice el scream o esperar hacerlo más en suspenso y captar más la atención. Totalmente. Entonces sí. ahí claramente el sonido y la producción musical tiene mucho que ver dentro de una película. Me imagino que en esta Sí. peli debe haber mucho de decir, bueno, llegó el audio, play, y de repente empieza a correr, ¿no? Y no sabes con qué te vas a encontrar. ¿Tiene algo de Bueno, esto? juega mucho con eso. Juega Claro. mucho. Y está muy bien eso de cómo la manera gradual en que te van tirando los audios. Porque vos decís, bueno, ¿qué va a pasar en el próximo? Ya no Claro, sabes si va querés como escuchar. capítulo Interesante. o niveles de terror. Claro. Imberbes, nos dice un oyente. Sí. Imberbes. Bien. ¿Cómo se nota que no vieron en los 60 el bebé de Rosemary? Lo vimos. Ah. Sí, Yo ¿cómo no no? lo vi en los 60, lo vi hace 5 Hace años. poco. Hemos hablado largo y tendido hace años atrás. Bueno, pero supongo Sí. que menciona el bebé de Rosemary como un ejemplo del fuera de campo. Claro, porque Claro. al bebé de Rosemary nunca lo vemos y mucha gente juró haberlo visto. Salía tan sugestionada que para ellos habían visto Lo al vieron. bebé de Rosemary y nunca lo muestra la peli. Y otro caso clásico, bueno, ejemplo clásico es el de Tiburón de Steven Spielberg, que el tiburón empieza a fallar en las tomas cuando lo filman, lo tuvieron que ocultar lo más posible o mostrarlo lo menos posible, y eso precisamente generó más suspenso. Claro. Y se asoció a un efecto de sonido y también a la Además, música. claro, bueno, está De buenísimo. paso, ¿no? Esto, si lo pueden ver en Disney Plus, hay un documental del año pasado, 50 años del estreno de Tiburón, que se llama Shows 50. Ujú. Está buenísimo, cuenta toda la historia y también habla John Williams, el compositor, y diciendo cómo compuso y cómo se le ocurrió Pensando en ese sonido eso. primitivo, claro. Muy bueno. Muy es interesante. alucinante. Entonces hablamos de esta primera película de terror radial que está en HBO. Sí, Underton. Anderton. Canadiense. Frecuencia y diabólica. frecuencia Satánica. maldita. 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 Peliculón el bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary Sí, nos dice por película, acá. bueno. Sí. Los Ya ojos soy de un un clásico. demonio en el cochecito en algunas versiones que no cortaron. Dice que se ve. Me parece medio. ¿Lo vio, Bueno, esta bueno, persona? si lo vio. ¿Vos lo la viste? verdad, Para Si, mí- lo- para mí si una- vos lo viste, es real. La versión original no. Yo recuerdo la versión original, no se lo ve el bebé. No se ve nada. Hay mucho de la peli de terror, cómo recae en eso, ¿no? En los llantos de los bebés. Sí, en todo, en sí. Sí, pero últimamente, no sé, hay algunas pelis que no, pero las típicas, ¿viste cómo Las se clásicas. usaba ese recurso? Hasta debe tener Que una- sí, porque es, digo. Los payasos también. Sí, totalmente. Es turbio el payaso. Claro, y juega con Es el raro. contraste. Bueno, y eso, muchas veces el terror ha jugado con el contraste, en el Sí. sentido de que un payaso, supuestamente un personaje infantil que te viene a dar alegría, si vos lo convertís en asesino, estás jugando con el contraste Claro. de ese Sí, look. horrible. Que eso funcionaba antes, no tanto ahora, donde todos los payasos ya nos parecen diabólicos porque nos acostumbraron De por a sí. eso, claro. Y el llanto de bebé también tiene que ver con la fragilidad, como decir. es La algo que vida y la Depende de fragilidad. mí. Sin mí Claro. no puede seguir adelante, digamos. Claro. Eso, es eso. Che, ¿hay más películas Sí. de terror radial? Decía, esta peli es canadiense y, oh casualidad, en 2008 se hizo una película también canadiense que se llamó Pontypool, a la que le ponen en castellano frecuencia macabra. Esto no es chiste, posta. O sea, No le erres. una le pusieron frecuencia maldita, le pusieron ¿Querés frecuencia ver macabra. Cosa de radio, poner frecuencia Sí, en las plataformas y te aparece. Se consigue en el éter y si no, también en teoría está en Amazon Prime, pero no lo aseguro del todo porque la mitad de las veces vos le das a las películas de Amazon Prime y figura esta película no está disponible en tu Es verdad. región. No está en tu país. Es como que te figura el catálogo de todo Sí. Amazon Prime a nivel internacional, pero si no está en tu En algún región. momento aparece, en otro no. ¿viste? Tenés que mudarte para- Muy jodido. Y si no, búsquenla por ahí. Pontypool está basada en una novela y también transcurre en una estación de radio, en este caso, una estación de radio en invierno. Un locutor medio rebelde, medio cowboy, que discute todo el tiempo con su productora. Y después, bueno, hay una chica que también es operadora. Y bueno, ellos hacen el programa radial cotidianamente. Tienen como un reportero,
un notero que supuestamente transmite desde un helicóptero lo que pasa en el pueblo, es todo mentira, pero lo tiene ahí como personaje. Y en un momento pasa que este reportero, el que es el que encargado de decir lo que está pasando en el pueblo, sobre todo comentando con la cuestión del clima, empieza a decir que pasa algo raro y que ve que hay gente peleándose y después que hay una explosión. Y ellos no saben primero si lo están tomando para la joda o no. Y básicamente lo que este tipo desde la afuera le están diciendo que se está viniendo todo abajo, como si se viniera el fin del mundo en ese pueblo. Y acá está la cuestión interesante, es que aquello que no sabemos bien qué es, pero que altera a la gente y que la posee la gente, viene a través del lenguaje. Y a través de determinadas palabras que si las escuchás, te generan a vos un ruido, una inquietud, una incomodidad en el lenguaje donde vos empezás a repetir cosas sin sentido y después de eso terminás como poseído. Entonces está la cuestión, el dilema de qué hacer mientras estás haciendo un programa radial en vivo, si está la sospecha de que Claro, el decir habla, algo el te discurso, el triguea. lenguaje. ahora vos decís, te che, puede llevar a la no perdición. pueden decir gasolina. Y yo, uy, Claro. gasolina, Bloom, todo el mundo contaminado. Algo así, claro. Muy bueno. Entonces, y a su vez el fuera de campo total de este reportero cada tanto narrando lo que está pasando afuera, que yo al principio esto lo está inventando, Claro, no todo puede trucho. ser, qué sé yo, Entrada y trucho. después dudás. Eh, Muy bueno, o sea, muy buen hecho el punto de vista del narrador es... Claro, Pasa de ser como una especie de omnisciente o de poderoso a ser un testigo que queda preso en una situación que no sabemos qué pasa. claro. Y bien cómo, sobre todo esto, cómo combatir el lenguaje, porque por dónde entras, qué es lo que no tenés que decir o Muy cómo bueno. te comunicás. En el medio de situaciones, por ejemplo, de este programa de radio y te cae de golpe un grupo de invitados que es un grupo de música de 5 personas y ¿Cómo vos los estás controlás? atendiendo esto que parece bien el fin del mundo, pero tenés que seguir con el programa. Claro. Que puede ser un delirio, decir, che, me subo a este delirio, no me subo. Claro. Muy interesante. ¿Cómo se llama entonces? Pontypool. esta? Pontypool. Pontypool. ¿Esa dónde se También puede es ver? canadiense. En teoría en Amazon Prime está, y si no la pueden rastrear. Claro, En sitios bien. amigos. Hablaste de Googleen. 3 películas, Sí. mucha gente está Sí. opinando, nos están Sí. contando un Bien. montón de cosas, yo voy a leer todos los ¿Qué mensajes. cuentan? Acá No. le quiero mandar un besito a Silvi Vega que nos dice que Tiburón también tiene muy marcada la música. Sí. Dice que sí, lo que más te acordás es de la música. Sí, dice sí, 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 Silvia. sí. Hay que ver el Tiene documental, ¿eh? Yo Está bueno. 50. Mira, Show 50, mírenlo. porque es Te buenísimo. manda el saludo Álvaro Marazzi, ¿lo conoces? Álvaro. Dice que Luciano es mi amigo. La mujer de Luciano me invitó a comer a la casa de Luciano una noche. Vivi. ¿Se llama Vivi? mujer? Melodía macabra. Ah, algo, sí, ya sé. Ya te Sí, ubicaste, sí, sí, ahí sí, está. sí. Manda Si no era saludos. frecuencia macabra, Nos ¿eh? está escuchando y nos pide el Indio Solari. Antes nos pidió Fito Pai y ya lo pasamos. Buenas, solo pasado por acá para decir qué buena la idea de usar el ex boliche Gótica para pasar una película de terror en un ciclo que van a hacer acá en Rosario. Ah, ese lo está haciendo Nico Maggi con el colectivo Turbio. Mirá, Que ellos interesante. habían organizado la función del cementerio del Salvador hace unos meses Me atrás. suena que sí. Que habían hecho, sí, son como funciones así especiales de terror. Bueno, ellos también tienen un podcast también en Spotify de Turbio. Muy bueno. Sí. Igual nos hablaste de 3 películas, mencionaste Sí, 2. y la tercera en realidad no es específica radial, pero sí de lo sonoro y la construcción sonora, que coquetea con el terror, no es específicamente de terror, pero toma todo el imaginario del cine de terror, que se llama Berberian Sound Studio. Berberian Sound Studio es una película en la que el protagonista, Gilroy, es un especialista en sonido y en hacer también efectos de sonido. Y lo contratan para poner la música de una peli de terror italiana. La película transcurre en los años 70. Entonces él entra en este mundo del estudio de grabación, donde cada vez empujado a darle sonido a escenas cada vez más truculentas, que no la vemos, y que tiene que ver con la tortura de brujas. Entonces está el tema de la violencia de género instalado, pero de una manera bastante oblicua, porque él empieza a sentirse cada vez más incómodo por la forma en que le exigen a las mujeres para que griten, que él tiene que poner sonido a asesinatos aberrantes. Entonces vos capaz que lo ves trabajando con una verdura, sacándole ojos a una verdura o retorciendo un trapo en el agua, y vos escuchás ese sonido y no te dice nada, y cuando te dan el contexto dice, bien, estamos grabando el momento en que le sacan la piel, te cambia todo el contexto. Y es en esa situación opresiva que él empieza poco a poco a perder la mente, digamos, a desvariar, pero por esta cuestión de Por que él eso. es, por un lado, un personaje muy conservador,
inglés que vive con la madre, medio como un Norman Bates, pero sin salirse de cauce, y que está en esa situación donde tiene que formar parte cada vez más de un imaginario que lo repele y que lo incomoda. Entonces está el tema de la violencia en el cine del terror. Es muy propio también de esa época del cine de terror, de la violencia hacia la mujer, siempre como víctima. Bueno, en este caso es sobre brujas que las torturan, que el director trata de justificar esas acciones, pero nada, no puede justificar mucho. Y él que cada vez se ve más exigido de participar de ese armado sonoro. Así de puntual es la película. Y es interesante por esa cuestión, digamos. Y también, nunca vemos una escena truculenta, simplemente escuchamos el sonido. Es espectacular, Lucho, lo que trajiste hoy. Todo fuera del campo, viene lo sonoro. Así que para tomar nota, estas 3 películas de terror radial. ¿Podemos decir horror radial? Sí. Horror radial, Horror radiofónico. Horror radial. Bueno, no, y está la peli La Frecuencia Kirlian, que en Argentina, Sí. está basada en la serie, todavía no fue estrenada acá en Rosario. Que la menciono porque sí, es a partir de un programa de radio, pero que narra distintas historias, entonces ahí no es tanto el programa en sí y la cuestión del horror a través del sonido, sino que es el pie para dar lugar a todas estas historias y leyendas urbanas. ¿Se va a estrenar acá? Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá. ¿El origen de La Frecuencia Kirlian era un podcast o Una serie animada. serie? Serie animada. La serie sí está disponible. La serie sí está, Parece que creo sí. en Flixo está, una plataforma argentina. Es gratuita, se puede ver. Sí, Interesante. sí. Respecto a lo que nos decían de la peli que se va a proyectar en Gótica, no tiene fecha todavía. Sí, lo que bien decías vos, el movimiento cultural que tiene ahí Nico Maggi a la cabeza, que es Turbio, el colectivo cultural, había pasado El Ansia, un clásico de horror de 1983. Eso había sido en el Cementerio de Salvador. Sí. Ahora están pensando en abrir las puertas de donde funcionó Gótica y El Reino, 2 boliches emblemáticos, para pasar alguna película de un clásico de cine terror. Todavía no está confirmado ni la fecha ni la película. Como locación es increíble. Como locación, te digo, tremenda. Es para hacer una peli de terror. Esos lugares yo no los conozco, no he llegado a conocerlos. Creo que hoy en día hay muy pocos boliches para las juventudes. Imagino que debe haber sido un bolichazo en esa época, con toda esa estética, ¿no? Fueron boliches muy icónicos. Porque era originalmente tuvo- un templo, ¿no? Claro, sí, pero tuvo 2 épocas. Una de boliche más convencional, como esas discos de los 90, y después Gótica no, que ya Claro. tenía su propia impronta más abierta a la diversidad sexual, claro. otra impronta. Que fue lo último, creo. Realmente fue Sí. histórico. Fue Sí. histórico. Así que bueno, vamos a seguir de cerca esa Talucho. Gracias por estas pelis. Esta noche voy a ver entonces Bueno, la Excelente, primera de las que Lucho, nombré. te vamos a hacer caso. Bueno. Esta vez sí vamos a ver porque somos gente de radio, tenemos que ver. Gente de el radio horror. tiene que ver, claro. Sobre todo para estar preparado por si alguna vez nos pasa algo de eso. Aparte, no me digan que haciendo este programa hace años no han escuchado ese audio que le han dado mucho miedo. Totalmente. No me digan que no. Todo el Totalmente. tiempo, todo el tiempo.